Desde el bar, edición Mexicanos en Europa. Hoy vamos a hablar de los jugadores, de lo que ha pasado el fin de semana y también de lo que va a pasar con su futuro y su presente, en el caso de Chino Huerta, que ya pues llegó a una conclusión su aventura europea, no le fue particularmente bien. Lo único positivo es que regresa a Pumas, así que hoy por lo menos en eso estamos contentos, aunque la verdad es que es una lástima lo que pasó con Chino, porque le veíamos mucho potencial. No pasó, y vamos a ver qué pasa con los demás, a ver si se van algunos, si vuelven otros. Hay información de distintos tipos. Aquí estamos, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, malditos universitarios, felinos, repatriadores. No, usted esta vez no, esta vez era la costumbre, que siempre es Tigres, pero esta vez fue Pumas, pues sí. La verdad es que, obviamente, al ser nosotros fans de Pumas, pues sí, nos da gusto tener un refuerzo de lujo, como será en teoría el Chino Huerta, pero también con lo que es la línea siempre pro mexicanos a Europa que tenemos en este podcast, no deja de ser agridulce que uno más se regrese. Ya son 3 en este verano, más el retiro de Guillermo Ochoa. Solamente se ha ido uno, quizás se vaya otro en los próximos días. No es un buen balance, en particular después de una Copa del Mundo, que es cuando en teoría mejor imagen pudieron haber dejado algunos y así encontrar un comprador, ¿no? Se está haciendo más y más difícil tanto irse como quedarse. Y bueno, ahora es el Chino el que regresa. Sí, el problema también, hay que decirlo, es que los mexicanos en Europa no han dado el ancho, ¿no? O sea, cuando se fueron Salcido, Pardo, Osorio, ¿quién más se fue? Bueno, el Guille Franco en su momento también. Fueron jugadores que tuvieron un impacto en Europa, ¿no? Uh-huh. Que les fue bien en sus equipos. Salcido, Pardo y Osorio fueron campeones en su primera temporada. Rafa se fue al Mónaco y fue campeón también. Guardado se fue después y tuvo una larga trayectoria. Vela, pues con altas y bajas, pero al final de cuentas se mantuvo muchos años en Europa y en la Real Sociedad anduvo muy bien. Lo mismo que Gio. Chicharito ni hablar, ¿no? Sí. En otro nivel. O sea, antes los mexicanos que se iban a Europa triunfaban, ahora se van a equipos más pinches y no les va bien. Entonces, tampoco hay como mucho argumento para defender las salidas o para criticar a los equipos europeos por no fijarse en mexicanos, porque la realidad es que no les está yendo bien a nuestros jugadores. Y es que es algo que hemos comentado muchas veces. Esta generación es más débil que las anteriores. Se enojaron cuando mencioné que la localía ayudó mucho en esta Copa del Mundo. Ayudó bastante. Sí, tenemos una selección que en cuestión talento no está entre las 20 mejores del mundo. Y ahí están los jugadores mexicanos más representativos de los últimos 3, 4 años, a los que les está costando muchísimo tanto irse como afianzarse, ¿no? A tal grado que quizá nuestro jugador más destacado en este momento es Raúl Jiménez y ya aceptó irse a una segunda división, aunque sea, bueno, un caso muy, muy particular. Pero bueno, justo hoy hablaremos de lo que es el panorama de mexicanos en Europa, no solamente de los 5 seleccionados que quedan, sino también pues cómo están los que se podían mover, los que aún están buscando un nuevo equipo, etcétera. Pero antes, como siempre les digo, mándenos saludos, mentadas, comentarios, lo que se les dé la gana, siempre por supuesto de 5 estrellas para que los leamos, sean los de Spotify, los de YouTube, los de Patreon. Hoy es episodio abierto, no se preocupen. Ya descubrí que también en las últimas semanas les hemos regalado un abierto en Spotify, un abierto en YouTube, cuando tenían que hacer de Patreon. No lo vuelvo a hacer, ya. Paguen sus $6, por favor. Ahí tienen la muestra gratis de lo que estamos haciendo con ese episodio de hora y media, pero sí, vamos a tener que ser ahí un poquito más estrictos con el acceso, que no era mi intención, pero ya vi que en Spotify les quedan como, ¿qué serán? Una media hora para aún encontrar el episodio completo de ayer. Si no, ya tocará que se vayan a Patreon. Sí, fue un pequeño error, pero no volverá a suceder. Espero que lo hayan disfrutado y que sepan lo que son los episodios de Patreon. Ya no volverá a pasar. Pero bueno, este toca en abierto también. Esta semana fue muy amable para nuestros suscriptores. Quizás sea una semana de 4 episodios, no sabemos. Vamos a ver qué es lo que pase. Por lo pronto hacemos lunes y martes y aquí seguimos. Y bueno, arranquémonos con lo que corresponde, ¿no? Que sería leer un par de comentarios. El primero de Rafael Domínguez, que nos señala, nos pregunta, ¿qué opinan que ahora Amazon Prime va a transmitir también los juegos de la selección, dejando de lado el fanatismo de los comentaristas? Las transmisiones de Chivas por Prime se ven muy bien y sin anuncios. Sí, yo lamento un poco lo del fanatismo de los comentaristas porque creo que lo ideal para la selección mexicana
sería tener comentaristas más analíticos, ¿no? O sea, ya tenemos pues a los chistoretosos de Martinoli y Luis García, tenemos a Vaca y a Faitelson que a ver, en cuanto a ritmo me gusta Vaca, pero es como una polémica muy fingida. Estaría buena una opción que fuéramos nosotros, que habláramos que se hablara un poco de fútbol, ¿no? En las transmisiones de selección. Digo, yo sé que la Volpe lo hace con Televisa más cuando le toca transmitir, o sea, si tienen analistas un poquito más serios que lo que tiene Azteca, pero me parece que había otra opción. Por lo que entiendo, lo de Amazon Prime va a ser un poco más de lo mismo. Sí, y sí, es una pena porque a final de cuentas es un producto premium, o sea, más allá de que sea relativamente económico tener tu cuenta de Amazon, y ya con eso además tener acceso a Prime Video, pero sí, siguieron el modelo Chivas TV con las transmisiones del Guadalajara, pues se ve que les funcionó, o al menos así tienen contento al público de las Chivas. Ojo, el público de la selección a lo mejor no es tan receptivo a un tipo de transmisión tan elogiosa, tan barbera, tan de, oh sí, viva porras al equipo que estamos transmitiendo. Entonces, por ahí, la retroalimentación que puedan recibir después del primer partido puede no ser la que ellos esperan. Sí, pues a ver, ¿no? O sea, por lo que entiendo, van a ir comentaristas de otras cadenas, además de los que tienen, de los que le echan porras a Chivas, quiero decir, de los que transmiten los partidos de Chivas. Ojalá que sean transmisiones, eso, donde se hable de fútbol, ¿no? Es obvio que al ser la selección mexicana van a ser pro selección, pero tampoco que se trate de una transmisión de Televisa de los 80s donde están perdiendo 4-0 con Ghana y dicen que Ghana es una de las grandes potencias mundiales y entonces por eso México no les puede ganar, ¿no? Algo pues eso, de hablar de fútbol, de ser serios, creo que estaría bien. Sí. Y tenemos aquí una réplica de Rafael Ramaley, que metimos ayer un comentario suyo sobre el tema de Chivas. Entonces, bueno, nos responde. Chicos, yo soy Chiva hermano, no soy Gonzalo, ni de esas cuentas radicales de Twitter. Ojo, eso es lo que diría una cuenta radical. No, es cierto. A ver, sí molesta que se enfoquen tanto en 2 o 3 cuentas que solo publican pendejadas y terminen dándolos una voz que no representa a toda la afición. Lo mejor sería ignorarlas. Algo de razón tienen eso, pero también pónganse los zapatos del chivarmano común. Nos están chingue y chingue con que no ganamos nada, que tenemos años sin ganar y que somos el falso grande. Y muchas veces tienen razón, eso lo dice él. Por eso, cuando por fin el equipo empieza a construir algo bueno y promisorio, frustra muchísimo que esa misma vitrina de Chivas provoque que las piezas importantes se vayan tan rápido. Me da muchísimo gusto por la hormiga y su despedida hasta me hizo llorar. Ojalá le rompa, pero entiendan también nuestra frustración. Por fin tienes algo que ilusiona y ¡pum! Se esfuma. Ya nos pasó antes y nos sigue pasando. Y sí, recuerden que la hormiga tiene 5 meses sin marcar. Sí, exportar jugadores beneficia al fútbol mexicano y al jugador. Nadie quiere cortar las alas. Pero también, como aficionado, te preguntas, de qué sirve beneficiar al fútbol mexicano si nadie te lo va a agradecer y si no ganas títulos, de todas formas te van a seguir tirando mierda? A ver, todo ese razonamiento se entiende perfecto. Ujú, Muchas gracias por ser tan articulado y pues eso, tan claro. ujú. Yo te diría que no es necesario ponernos en tu zapatos. ¿Cómo se llama? Rafael Rafael. Ramaley. Rafael, le vamos a Pumas. Si hay un equipo del que todo el mundo se burla, es de Pumas. Hasta de los comunicados donde dicen que de Pumas nadie se Se burla, burla. todos se burlan de nosotros. Perdemos contra equipos de la MLS, somos los únicos en haber perdido finales de CONCACAF. No somos campeones hace 15 años, ustedes por lo menos ganaron en 2017, nosotros desde 2011 no ganamos, perdimos la final pasada, en la mejor oportunidad que teníamos. Así que sí, entendemos perfectamente. Y dicho esto, cuando nos quitaron o sea, Pumas en ese sentido es una afición particular. Cuando Ujú. nos quitaron a Chino Huerta, yo creo que el 99% de la afición de Pumas era grande Chino, rómpele en Europa. Sí. O sea, nadie se quejó. En Pumas, como ha sido un equipo exportador desde hace mucho, ahora menos, pero desde hace mucho, pues hay otro tipo pues no sé, de percepción de las exportaciones y quizás eso nos colorea a nosotros, ¿no? También. Sí. Pero sí, a ver, entiendo la frustración, entiendo lo de las derrotas. También hay que decir que con o sin ventas al extranjero, Chivas no ha ganado nada desde 2017, o sea, no es que les hayan estado quitando constantemente jugadores, sino que cuando no se Ujú. los quitan igual no han ganado. Eh, entonces, sí,
de nuevo, nos ponemos en tus zapatos, pero ponte tú en los nuestros, que son peores. No, y es que además, esto que menciona Rafael es una sensación que en realidad la puede compartir el aficionado de casi cualquier equipo. Casi cualquier equipo, sobre todo los importantes, pasan por ese tipo de periodos en México. Ya tenemos a Cruz Azul, que se pasó, que fueron 23 años o no sé cuántos sin ser campeón, y que entonces se hizo verbo Cruz Azulear. La carrilla que le tiramos a Cruz Azul era tan dura o mayor que la que le ha caído al chivermanismo ilustrado en los últimos años, ¿no? El América, claro, su época más oscura, esos 13 años que pasó sin ser campeón, fue en los 90, todavía no llegaba el auge de Internet y redes sociales, entonces no se hizo tan visible, digamos, como es ahora cualquier crítica o burla a una afición. Pero, pues sí, entre amigos, en tus contactos, en tu familia, seguramente en aquella época, si tenías a uno que era fan de la América, le habríamos tirado carrilla en su momento, ¿no? Y así nos podemos ir con casi cualquier equipo de cierto nivel de importancia. Incluso en rivalidades regionales, Tigres y Monterrey se han dado con todo, Chivas y Atlas también. Cuando Atlas tuvo por fin que rompió la sequía de 70 años, pues pudo disfrutar y tirarle con todo la carrilla a Chivas, que antes tuvo 70 años para atacar a los artistas, ¿no? Sí, no. O sea, el América, lamentablemente, porque es una lástima, ha ganado mucho últimamente, entonces no nos podemos realmente burlar de ellos, ¿no? Pero va a pasar, si no son campeones en un rato, todo el mundo se va a burlar del América, van a decir que vienen del pasado y el equipo exigencias, o sea, esas cosas, ¿no? O sea, creo que sí, que lo que dice Luis es verdad, todo el mundo se burla de todo el mundo, y también, no sé, o sea, para mí es lo que dije varias veces en Twitter, creo que lo dije también, si tu equipo dependía de un jugador para ser campeón, entonces realmente no tenía aspiraciones, ¿no? Y Chivas creo que lo demostró goleando a Tijuana. O sea, no necesita a la hormiga, que ayuda, sin duda. O sea, podemos decir que si nosotros hubiéramos tenido a Chino Huerta la temporada pasada, seguramente hubiéramos sido campeones, ¿no? Porque Pumas estuvo a un suplente porque se iba a la selección también. Sí, exacto, bueno, y además estaba lesionado. Pero imaginemos que hubiera estado el Chino Huerta en esa final, porque Pumas estuvo a un suplente decente de poder ganar esa final. No pasó y pues ni modo, ¿no? Son las reglas del juego y esa es la que nos tocó vivir. Sí, y bueno, hablando ya del Chino Huerta, ¿por qué no? Enfoquémonos primero en eso, ¿no? Confirmaban esta mañana en México que ya hay un acuerdo entre Pumas, jugador, y el Anderlecht. Eso fue lo que más sorprendió, para que el chino regrese a México. En teoría será oficial mañana, con un contrato de 3 años, lo cual también puede significar, hey, no cierra él la puerta a intentarlo de nuevo. Además, volviendo a Pumas, es 3% más probable poder salir en un par de años que si regresaba a Toluca, América o Cruz Azul. Pero bueno, primero la parte es agridulce, ¿no? Otro seleccionado mexicano al que le va mal en Europa, que se regresa tras apenas año y medio de estar picando piedra, en este caso en el fútbol belga, y pues que es una pena que con lo que nos cuesta exportarlos, a la primera que le está yendo mal, ahí está buena parte de la liga tentándolos, y en este caso, pues el chino decide aceptar en lugar de seguir intentando triunfar allá, ¿no? A ver, varias cosas que hay que decir, ¿no? La primera, la razón por la que Pumas pudo negociar con el Anderlecht con enorme facilidad y mucho más que cualquiera de los otros clubes mexicanos es que el 50% de la carta de Chivas seguía perteneciendo a Pumas. Uh-huh. Entonces, lo que tuvo que pagar por el chino fue muchísimo menos de lo que hubiera tenido que pagar Cruz Azul o Toluca, que hubieran tenido que pagarle su parte al Anderlecht y la parte a Pumas, es decir, el doble, ¿no? Entonces, para Pumas fue mucho más fácil esa negociación. O más, sí, porque igual Pumas les hubiera querido cobrar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, es correcto. Lo de los 3 años me parece un contrato corto. Tampoco es que el chino ya sea tan joven, que tiene 26. No, 25. 25. Bueno, pues sí es raro que le hayan firmado un contrato que termine en su prime, pero bueno, qué bueno que el chino lo hizo para lo de la exportación. Ojalá que nos deje muchos títulos, o uno, el que sea, de lo que sea. Sí. Y sí, es una lástima para la Liga MX, pero la realidad es que, digo, bueno, ¿por qué? Para la Liga MX no. Para México. Justo para la Liga mexicana. Para la Liga MX es bueno, sí, para México, sí, para el fútbol mexicano. A ver, el caso del chino es particular porque
se lesionó largo y eso lo afectó. Después lo volvieron a meter y lo ponían en una posición que no era la suya, lo ponían casi como contención, que el Chino Huerta no es ese jugador, no es un jugador de vértigo, del uno contra uno, jugar de contención es muy raro. Y después se volvió a lesionar, ¿no? O Sí. sea, la verdad es que tuvo muy mala suerte en su paso por el Anderlecht. Tampoco es que fuera enormemente determinante cuando jugó. Tuvo buenos momentos, pero no fue eso, muy determinante. Y vuelve, digamos, un poco obligado porque el Anderlecht ya no quería tener ahí, ¿no? Y para poderlo comprar otro club tenía que pagarle a Pumas la parte que le correspondía también, ¿no? Entonces, no estaba fácil la situación. O sea, yo en este caso sí no critico tanto la falta de ambición del Chino, porque no es que hubiera un montones de ofertas porque se quedara y él las rechazó para volver a Pumas. Simplemente el Anderlecht lo quería vender y nadie podía pagar lo que pedían tanto Anderlecht como Pumas y terminó vendiéndolo por la mitad o por lo que le correspondía al Anderlecht, ese 50%, ¿no? Sí, te digo, estoy aquí viendo el historial de lesiones del Chino. En la primera temporada únicamente le registré, bueno, que fue nada más la mitad. En teoría solo se perdió un partido y 6 días por lesión, pero en la segunda, la que debió ser la de su consolidación, se pierde, bueno, dice aquí que 38 partidos, contando Liga, Conference, Copa, lo que tú quieras, 195 días estuvo fuera, contando una lesión del tendón de la corva, una pubalgia, le dan descanso incluso para intentar que esté de vuelta y con la selección. Pues sí, eso le fastidió mucho, pero no fue lo único, ¿no? La inconsistencia en términos, bueno, por un lado, su propio desempeño no fue bueno en general las pocas veces que pudo jugar con este gusano, y también lo que fue que lo usaran en posiciones que no era la suya, la rotación que hubo de técnicos. Creo que le tocaron 3 técnicos y 2 interinos en 18 meses. El Anderlecht en este momento es un equipo que tiene la historia, pero claramente no tiene la estabilidad que hubiéramos esperado y que le hubiera servido para consolidarse. Y pues sí, en ese sentido, lo lógico era salir. Una pena que no haya podido ser a otro club europeo, aunque entendible dadas las circunstancias. Sí, exacto, ¿no? Eran circunstancias muy particulares. Ojalá que vuelva, que le vaya muy bien en Pumas. La verdad parece, por todo lo que dicen, un buen tipo, que pues no tuvo la suerte que se esperaba. Un jugador de esos que en México no hay muchos, ¿no? O sea, sí hay muchos extremos, pero no muchos extremos que encaren. El Chino es uno de ellos. Eh, Esperemos que se mantenga bien en Pumas y que tenga más oportunidades tanto para la selección como para, o sea, si Chino hubiera estado bien, nos hubiera sido útil contra Inglaterra, ¿no? Pero pues, Ujú. obviamente demostró en el partido que jugó que no estaba. Tampoco es que hubiera muchos otros extremos de ese tipo que Aguirre dejara, ¿no? El único es Diego Lainez y sabemos que lo dejó no por razones futbolísticas. Y bueno, pues eso, una lástima, ¿verdad? Sí, digo, y ahora, pues, a ver, del lado de Pumas, de entrada, bueno, este plantel de la temporada de apertura parece un poquito más sólido que el que teníamos la temporada pasada. Parece tener también ya puede ser nosotros un poquito más de banca. La duda es qué Chino vamos a recibir, ¿no? Si es el Chino Huerta que recordamos, el Chino rehecho en CU, el que básicamente él solo metía a Pumas como cuarto general un par de torneos de apertura seguidos, y en ese sentido, ese Chino incorporado a un equipo en el que tienes a Keylor Navas, a Vite, que de algún modo no se fue, a Carrasquilla, ese trío de delanteros que entre los tres hacen uno casi todos los partidos. Y uno piensa, pues ¿será que Pumas a lo mejor sí se hace contendiente ese torneo? Chistoso, porque yo ayer hice un TikTok diciendo que Pumas necesitaba un par de refuerzos para realmente competir, ¿no? Ujú. Y sin saber nada, dije Claro. que uno de ellos tendría que ser el Chino Huerta, ¿no? Y de pronto se aceleró la cosa y sí lo fue. Y todavía lo creo que le hace falta a alguien en defensa. O sea, me parece que los dos centrales ya llevan muchos años y no son lo que se esperaba. Han bajado de rendimiento también, pero sí, creo que con esos dos jugadores Pumas podría competir, sobre todo porque tiene una banca más decente, ¿no? Que la de la temporada pasada, siempre y cuando no haya lesiones. Pero bueno, el arranque del torneo ha sido tembloroso, el calendario se les va a poner complicado porque les ha tocado, salvo Toluca, pues puro equipo medio papita y no les ha podido ganar. Ujú. Entonces, pues necesitarán andar bien y que el Chino ande bien. Lo de Córdoba era ligamento, entonces él no vuelve Sí, ya fue. definitivamente todo el año, básicamente. Lo de Álvaro Angulo era unas semanas, aunque bueno, como decíamos, ¿no? Ahí sí
el Chicote Calderón pensábamos que iba a ser un suplente decente. En la primera semana cambiaron el parado a línea de tres para poder mejor usar carrileros. Y en el partido ante Necaxa, lo comentaban en la transmisión, de que Benevendo se pasó toda la semana entrenando como lateral izquierdo, siendo un lateral diestro purísimo, por lo mismo, ¿no? Porque metes al Chicote titular y no te gustó, venga, Benevendo, a intentarlo. Aunque creo que Chicote no lo hizo tan mal en el partido, la Pero, verdad. pero sí, se ve que ahí Solari está un poco dubitativo. Pero sí, es un plantel, por ejemplo, viendo el 11 ideal, vamos a decir, de esta temporada, que puede ser casi lo que jugaron contra Casa, ¿no? Keylor, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo. En el medio campo, Víctor Arteaga como que se empieza a consolidar, entonces Arteaga, Vita y Carrasquilla, y arriba puedes tener Antuna, Chino Huerta y Juninho o Robert Morales, o bien a los dos y Chavo Antuna, y te queda una banca en la que aún tienes a al Memote, en la que aún tienes a el propio Benevendo, tienes por ahí todavía a Luciano Herrera que acaba de llegar, Israel Luna, que es el refuerzo de último minuto, que bueno, no es un jugadorazo, pero es un jugador, según yo, que en primera división ha tenido una carrera medio aceptable con Pachuca en los últimos No, años. la verdad, pésimo. A mí Israel Luna siempre me ha parecido terrible, desde que lo vimos acá en el Mundial Sub-20, que era dizque la figura del equipo junto con, ya no me acuerdo, Lainez y Ujú. Macías, y Luna, nada, todo pésimo. Supuestamente era el 10 del equipo, en Pachuca no ha rendido nada. Digo, Pumas trata de rescatar a sus jugadores, parece que con Arteaga lo ha conseguido, ojalá lo consiga con Luna, pero yo no le tengo muchísima fe. Sí, sí, creo que todavía falta, aunque sea un suplente más y que no se rompa nadie más. Digo, así que si hubiéramos conservado a Sebastián Córdoba este año, pues sí, no, ahí el ataque está mejor, pero bueno, por lo menos ya es un plantel de más de 11 jugadores. Sí, creo que si Córdoba se hubiera quedado, no hubiera venido Chino, ¿no? O sea, me parece que Chino viene a jugar el rol que iba a jugar Córdoba, que era como ser Ujú, la chispa creativa, etcétera, porque además, pues los salarios deben ser importantes. Y digo, ahora Pumas se va a tener que chingar y tener que pagar, porque ujú. no es que le vayan a quitar el salario de Córdoba, pero se dan cuenta que no les alcanzaba, ¿no? Con lo que tenían, sobre todo eso a nivel creativo. O sea, uno ve los jugadores de medio campo de Pumas y no haces uno, ¿no? O sea, en cuanto a nivel de creatividad, no. O sea, Carrasquilla es un luchador, Vite es un buen contención, Arteaga parece ser un buen contención también, pero ninguno tiene realmente la onza para cambiar un partido, ¿no? Como si lo tenía Jordan Carrillo y como lo tiene el Chino de otra manera, ¿no? El Chino no es Exacto. que te vaya a poner pases de gol, pero bueno, sí, o sea, en cuanto a centros, pero no te va a poner Ujú, pelotas así filtradas, ¿no? Y va a resolver exacto. él, ¿no? Cuando jugó en Pumas metió muchos goles. Sí, pero de nuevo, hay que esperar que sea el chino de hace 2 años, al que no hemos visto desde que se fue a Bélgica, y de entrada, bueno, esperemos que físicamente ya esté bien, ¿no? En el Mundial, pues evidentemente llegó muy forzado, más que nada pues porque Aguirre tenía la esperanza. Justo muchos contestaban, vi un tuit de Alejandro Mañanos que comentaba el tema de que las lesiones fueron un lazo importante, y la típica, entonces, ¿para qué fue al Mundial? A ver, como pasó en su día con Gio dos Santos, como pasa en casi cada mundial, si hay un jugador distinto, si hay un jugador de talento diferente, de potencial más alto, lo vas a meter como el jugador 23 o 26 de la lista antes que a uno que sabes que simplemente va de relleno. O sea, te la Es que juegas a además, que te pueda dar algo. no había nadie, no había nadie. O sea, si quitas a Lainez, que no estaba por Ujú. razones extrafutbolísticas, que hemos detallado mucho, ¿a quién te queda? Camberos, igual, o sea, pero es un jugador que la verdad es que no había tenido Sí, los minutos suficientes en, en el torneo anterior, o sea, apenas en liguilla empezó a tener un poquito más de actividad. Si hubiéramos tenido al Camberos de hace un año o el de ahora, quizás ujú. hubiera podido ser un debate un poco más importante, pero pues como no estaba jugando era muy complicado. Y Chino ya le había demostrado a Javier Aguirre en selección también, ¿no? O sea, Chino es Sí, un tipo que tiene un proceso en selección desde la época de Jaime Lozano. Entonces, tenía sentido que lo llevaran. O sea, si hubiéramos dejado a Gio Dos Santos Prime, pues es como para matar a Aguirre, ¿no? Pero no es el caso, no había nadie más. exacto. Pero bueno, pues ahí está. Regresa el chino Huerta, se reduce el contingente de mexicanos a Europa. ¿Y qué te parece, Martín? Aprendiendo que hoy es episodio abierto, pues que hagamos un leve repaso de lo que nos queda, de cómo está la cosa, cómo ya empezaron algunos también a, ¿cómo se dice?, a competir esta temporada.
Hay algunos nombres que a lo mejor la gente ni sabe que existen. Y bueno, pues hagamos eso, un pequeño repaso de lo que le queda a México en Europa esa temporada. Y seguramente no lo sabrán porque son esos que Luis se obsesiona por ellos y después terminan regresando a Santos Laguna. Pero bueno, No, vamos. por eso vamos con, o sea, país por país, digamos, los importantes. Primero, Inglaterra. De momento tenemos 12 en el Championship. Raúl Jiménez, que fue titular, ya metió un gol, dio asistencia la semana pasada, el fin de semana en Championship. Un caso que creo que no tiene mucho caso que lo sigamos repitiendo. Y Edson Álvarez, que hace unos días se daba como un hecho que iba a llegar a la Real Sociedad. Ahora se habla de que Olympiacos también lo quiere y está haciendo un intento fuerte por él. Bueno, parece que Olympiacos le está comiendo el mandado a la Real Sociedad y se lo va a llevar porque quiere ofrecer más dinero que lo que ofrecen los españoles, que seguramente solo querían a préstamo casi por nada, cubriendo su salario. Eh, y entonces, pues es interesante, ¿no? Que de pronto, y creo que tiene que ver mucho con el buen paso de Orbelín Pineda. Es una liga en la que estén interesados por mexicanos, se dieron cuenta que sí pueden funcionar. El Olympiacos ya tuvo en algún momento a Alan Pulido, no le fue muy bien, Ujú. pero bueno, lo de Orbelín sí fue importante. Y el tener a dos seleccionados mexicanos y dos seleccionados, uno joven que no tuvo mucha actividad, pero que en teoría tiene mucho potencial, y otro que lleva años en selecciones, el capitán, etcétera, pues creo que para Olympiacos es una apuesta importante y que debe ponerlo, digo, de por sí el plantel no está mal, y debe ponerlo como Ujú. favorito de la Liga Griega, ¿no? Una liga que perdió el año pasado con el AEK. Sí, y que además le puede ser competitivo en la Europa League, donde va a conocer este fin de semana su calendario. Recordemos, hace 2 años les alcanzó para ganar la Conference. Difícilmente van a ser candidato fuerte en Europa, pero sí pueden ser un equipo que avance en la fase de liga, que se quede entre los quizá 8 primeros, 12 si acaso, y que esté aspirando a meterse hasta los, quizá, ¿qué te gusta? Unos octavos, cuartos de final, quizá, por Pues talento, por a potencial, ¿no? ver, Por ahí. sí, quién sabe, recordemos que ganó la Conference hace no demasiado, ¿no? Ujú, Entonces, sí. Y bueno, dice aquí, según los reportes, el Olympiacos ofreció 8 millones de euros al West Ham por Edson. Recordemos que por él pagaron, ¿qué? 38. sí, para Entonces, una fortuna. igual un negocio ruinoso, pero bueno, Edson, no olvidemos, tuvo una muy buena primera temporada con el West Ham. En la segunda empezaron esos problemas de que llegó un técnico que no me quiere tanto, entonces hubo ahí algo de inconsistencia. Se va a Turquía temporada pasada, jugó bien al principio, se lesiona también y ahí fue donde la cosa se fastidió. No, y se peleó con Graham Potter, ¿no? O sea, creo que ese Ujú. fue el problema más importante en West Ham. Además, mala suerte porque se va de ahí y corren a Graham Potter casi de inmediato, dura un par de Que meses yo lo más. dije. Sí, y lamentablemente, o sea, quizás con él el West Ham se hubiera podido salvar. Qué bueno que no, porque el que se salvó fue el Tottenham, pero se quedaron a un par de puntos solamente, o un punto, ya no me acuerdo exactamente. Y bueno, pues ahora en la Championship, pues la verdad es que digo, el caso de Raúl es distinto porque vuelve al club donde fue más feliz y con Ujú. la misión de ascenderlo. La verdad es que la comunión entre Edson y West Ham no es la misma y es obvio que quiera salir, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esperemos creo aún que irse a la sociedad sería mucho más atractivo en Sí. clave nivel de la liga, que también estaría jugando Europa League, que vaya, no estará aspirando a títulos. Bueno, viene a ser campeón de la Copa del Rey, difícilmente va a ganar otra copa inmediatamente, pero sí, por el nivel de la liga, seguramente a Edson le sería más útil poder irse a España y también, bueno, del lado mexicano, que tengamos jugadores en la liga más importante y no se dispersen todos hacia la de que ya es segundo, tercer, cuarto escalón. Pero bueno, ahí está. En Inglaterra nos quedan esos dos. Bueno, nos quedaba el auxiliar, ¿no? Bernardo Cueva. Él ya lo convencieron de regresar a la selección o todavía no. Todavía no, Todavía no, todavía no, pero quieren, todavía, ¿no? todavía sigue en Chelsea. Sigue en Chelsea. Y bueno, después en Italia nos queda Johan Vázquez, titular contra el Napoli, aunque No jugó perdieron, bien. no Sí. jugó bien, pero bueno, en su caso creo que ya está él en cierto nivel en el que sabemos que va a ser titular, es el capitán del equipo. Desafortunadamente, también ya parece que ese salto que soñábamos a un club más grande no va a llegar. No, esta era la temporada después del Mundial, tuvo un buen Mundial, no pasó. Pues bueno, tendrá una carrera sólida en Italia. Ujú. Eh,
por lo que veo, los defensas del Genoa siguen siendo los mismos. Marcandali, Otoa y Ostigard, así que no debería tener problema en mantenerse como titular, es el capitán. Así que digo, qué bueno, aunque sí es un poco una lástima que la carrera no haya podido ir un pasito más adelante, ¿no? En su caso, para conseguir el pasaporte italiano, todavía le cuelga, ¿no? O sea, no Sí, es es para largo. nada, o sea, ahí sí no es como en España, que serían 2 años, aunque ya son tres, y me acuerdo que en Portugal, que Para futbolistas Héctor son Herrera, 2. bueno, sí, 2 y un par de meses, ¿no? Y sí, y en Portugal eran creo que 6. Él lleva ya cuántos años en Italia, 4, ¿no? 4, me Cuatro y parece. medio, cuatro y Sí, medio, llegó en Genoa, enero. Cremonese, Genoa, Genoa. Ujú. Entonces, pues quizá si consigue el pasaporte, es que no me acuerdo si entonces son 6 años o 10 para conseguir el pasaporte en situaciones como la de un mexicano, pero bueno, por lo pronto todo apunta a que va a seguir ahí por un largo rato. Y el otro mexicano en Italia, pues es Santi Jiménez, que se sigue esperando que se concrete la marcha al Porto. Sí, que por el momento el problema es que no hay acuerdo en cuanto al dinero, ¿no? El Milan, a diferencia del West Ham, quiere sacar algo de la inversión por Santi, Ujú. y el Porto pues no está dispuesto a pagar tanto dinero, entonces pues está ahí parado. Sí, que también puede ser que siempre sea por joder, ¿no? De que, a ver, Porto, a ti que te encanta estar pidiendo millonadas y nunca bajar pretensiones, ahora eres tú el que tiene que estar lidiando con un equipo que no negocia contigo, ¿no? Sí, o sea, a ver en qué termina la cosa, ¿no? Porque obviamente el Milan ya no lo quiere ahí y querrán que siga jugando. Entonces, Ujú. pues ojalá que terminen de convencerse por el Porto y que el Porto no contrate a nadie más. Después estaba viendo que Nicolas Jackson, el delantero senegalés, va a pasar del Chelsea al Aston Villa por 75 millones de euros y piensas, bueno, todos nos volvemos locos, ¿no? En este mercado. Y sí. Y bueno, y hablando del Chelsea y del Aston Villa, nos faltaba un jugador en Inglaterra, Julián Araujo. Está lesionado, Está está lesionado lesionado en el otra Bournemouth. vez. Sí. Eso impidió que se quedara en el Celtic. Este, Lamentablemente, en su caso, pues, las lesiones parece que van a ser el gran lastre de su carrera. Cuando parecía que había encontrado su sitio ahí en Escocia, se rompe a las 3 semanas de haberlo encontrado y pues ahora está en rehabilitación esperando a recuperarse y entonces a que le busquen equipo, porque creo que el Bournemouth ya lo da por amortizado. Bueno, no, en principio el Bournemouth lo tenía considerado para esta temporada. El problema es que pues, se lesionó y entonces está ahí parado. Vamos a ver cuánto tiempo dura. La verdad es que no ha tenido muy buena suerte y pues ojalá le vaya mejor. Sí. Y bueno, después ya hablamos de Inglaterra, ya hablamos de Italia, en España decíamos, ok, quieren ¿cómo se llama? A Edson Álvarez, los que ya están ahí. Alex Padilla sigue siendo el suplente en el Athletic, creo que su situación no va a cambiar esa temporada, va a jugar la Copa del Rey. Si se lesiona o suspenden a Unai Simón un par de partidos, pues ahí estará la oportunidad. No es lo ideal en cuanto que queremos que juegue más, tampoco es un mal rol ser el portero suplente del Athletic de Bilbao, como el propio Unai Simón y otros lo han experimentado antes. Sí, ojalá, porque además hay que decir las cosas como son. Todavía tiene cosas que mejorar, ¿no? Sí. Entonces, pues que siga trabajando en un equipo que es una escuela de porteros, es la realidad, durante muchos años. Hoy, sin ir más lejos, Unai Simón es el portero campeón del mundo, el titular del campeón del Ujú. mundo, a pesar de que se echó una cagadota brutal en el partido pasado. Eh, entonces, está en un buen lugar como para poder pues limar esas deficiencias, esos errores que comete tanto en tanto, y pues esperar su lugar. Con suerte se va Unai Simón la próxima temporada y entonces ya juega. Es un portero muy joven y los porteros tienen carreras largas, así que pues eso, le corresponde paciencia. Sí, como también le corresponde seguramente a Obed Vargas, porque en Atlético de momento no va a jugar mucho o nada, y siguen viendo a dónde cederlo. Se ha hablado de muchos equipos, aunque creo que de ninguno ha habido, eh, no sé si decir la intención, o por lo menos pláticas serias, reportes firmes de que ya está a un paso de irse, llámese al Getafe, al Valencia, al Español, a donde sea. Yo creo que va a terminar pasando. Dentro de poco tiempo se va a ir a alguno de estos equipos, porque es una operación distinta, ¿no? El Atlético de Madrid lo cede para
para que tenga minutos, ¿no? No porque se quiere deshacer de él. Entonces se pueden dar el lujo de elegir, de elegir la situación en la que esté mejor. Y Obed, la verdad es que demostró en España que en los partidos de Atleti, que sí está como para jugar en la Liga Española. Entonces, pues ojalá que le elijan un buen lugar donde vaya a jugar realmente y vuelva mejor a Atlético de Madrid la próxima temporada. Tan solo hoy veo aquí reportes que hablan del Valencia y del Alavés. Solamente de hoy, pero bueno. Que le encuentren equipo pronto y que sea un lugar donde él sí pueda jugar. Y para cerrar España, pues tenemos a Álvaro Fidalgo, que de momento no tuvo minutos con el Betis ante la Real Sociedad. Si no me equivoco, vuelven a jugar Europa League, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a llegar el momento de rotaciones, aunque sí pinta para que sea una temporada en la que no tenga tanta actividad como tuvo cuando llegó. Sí, la verdad es que llegó muy bien, jugando muchos partidos, ahora ya está perdiendo protagonismo. Hay muchos jugadores en el medio campo del Betis, también llegó con muchos lesionados en su momento, ahora pues ya el equipo está sano, pues también ese sí que va a tener que tener paciencia, ¿no? Y esperar su momento y a ver si no termina saliendo en invierno a otro equipo español donde tenga más actividad. Sí. Y creo que, bueno, ya, de las ligas top, pues es todo lo que hay. No tenemos a nadie en Alemania, no tenemos a nadie en Francia. Bueno, sí dirán que hay alguno en la octava división o en algún filial, pero esos son para los jóvenes en éxtasis. Resto de ligas de Europa, pues bueno, en Bélgica ya se regresó el chino y Heriberto Jurado pues debe estar en camino porque, para variar, sigue borrado, nada de actividad en las 3 primeras jornadas. El problema es que lo quieren vender y nadie quiere pagar. Mm. Entonces, pues así está la circunstancia. Con Tigres era la negociación más fuerte y cambiaron al técnico y el Chicha Sánchez salió como una alternativa viable por el lado izquierdo y entonces pues no hubo acuerdo a final de cuentas. Pumas era otra opción, pero a final de cuentas fueron por Chino Huerta y es obvio por qué. Así que pues a esperar a ver qué pasa con Heriberto, a ver si no termina jugando otra temporada en Bruce. Sí, o más bien no jugando, que es lo O no peor, ¿no? jugando, estando. Desafortunadamente, y sí. Y bueno, ahí en los vecinos Países Bajos, Mateo Chávez, titular, es de los que, bueno, de los pocos que son ahora mismo titulares regulares en un equipo europeo importante con el AZ, va a jugar la Europa League, si no me equivoco, también este año. Es, creo que de los jóvenes, quizá el que tiene más entusiasmado a analistas y tuiteros, porque sí, le está yendo bien en la Eredivisie, ojo, sí colabora mucho a la ofensiva, con asistencias, en un gol aquí y allá, defensivamente todavía muestra carencias que, cuando ya hablamos en clave selección, le van a complicar ganarse el puesto. Sí, no va a ser fácil, aunque digo, en principio viene de bajada ya Jesús Gallardo, yo creo que ahora sí se acabó su ciclo, seguramente jugará un año más o así, pero perderá protagonismo y está entre él y Brian González, ¿no? O sea, por el momento parece que esos son los dos candidatos, salvo que surja alguien más, pero tiene todo para ganarse ese puesto, Mateo Chávez, pero sí es verdad que tiene que mejorar defensivamente, ¿no? Y tiene que embarnecer, porque todavía está muy cuerpo y perro y tiene que ponerse más fuerte. Exacto. Después también ahí Estefano Carrillo, que pertenece al Feyenoord. No veo ningún reporte de respecto a que lo vayan a prestar de nuevo. No, tú me comentaste, ¿no? Que a lo mejor esta temporada la pasa en la sub-21, ¿no? Del Eso Feyenoord. decían, Sí. que parece que su destino va a ser jugar en la sub-21 del Feyenoord. Eso es muy joven, muy joven, así que, y todavía le falta rato para entrar en los momentos más importantes de un delantero, así que, pues, él sí va a tener que tener mucha paciencia, mantenerse en Europa, y no volverse loco y volver a Santos o alguna cosa así. Ujú. Paciencia, tanto para él como para Heriberto, como para Rodrigo Huescas, que ya casi sale de la lesión y vuelve a jugar con el Copenhague. Sí, ojalá que juegue, porque la verdad es que lo que había hecho cuando jugaba era muy prometedor. La lesión lo privó del final de temporada, lo privó del Mundial. El Copenhague es un equipo que vende, o sea que quizás este año ya estaría en un Crystal Palace o algo así si hubiera mantenido ese nivel. Lamentablemente, pues una lesión importante y ahora va a tener que empezar, no de cero, pero bastante de abajo. Y sí. Y bueno, otras ligas, bueno, ya vamos ahora a Grecia. Llega la Hormiga González, quieren a Edson Álvarez. No se menciona mucho, pero bueno, ahí está Jonathan Gómez, este jugador Sí, del mexicoamericano PAOK. que está en el PAOK, que aparentemente ya, bueno, los últimos partidos no ha jugado. Hubo un punto a temporada pasada en que había vuelto a tener actividad. Eh, Pero no, Jonathan el año pasado estuvo en Albacete eh, y, y jugó un montón. sí, Fue muy entonces, bueno, importante. estoy aquí. Sí, creo que te confundes hace 2 años.
Puede ser, es que sí, con él es que se ha movido mucho de un lugar a otro, pero bueno, ahora está con el PAOK, tiene 22 años, o sea que es otro jugador que de entrada, si se decide por México, que de momento tendría que ser el one time switch, si no me equivoco, ahora sí, ya Sí, está como jugador de tiene que Estados hacerlo. Unidos, pero sí, la temporada pasada tuvo 37 partidos y más de 2.000 minutos con el Albacete en la segunda división de España, y ahora fue que regresó al PAOK, pues a ver qué tal le va, o si lo vuelven a prestar, ¿no? Y en Grecia resultó que volvió Jordan Silva. ¿Te acuerdas que estuvo hace 2 años ¿qué fue? En el Ofi Creta, se regresó al fútbol mexicano con un equipo de segunda división, pues resulta que va a tener duelo de mexicanos ¿cómo se llama? Con la Hormiga este fin de semana. Pero ¿está en segunda división o en primera? No, en primera se fue a las Teras Actor, como sea que se llame ese equipo. Sí, las Están Teras también Trípolis. ahí. Pero te había entendido, no sé por qué te entendí que se iba a un equipo de segunda división. Ah, pues bueno, qué No, bueno en que. México. Ah, en México. Estuvo en México, sí, sí, que se regresó del OFI y por algún modo se ve que dejó buena imagen en Grecia y está de vuelta ahora con este Asteras Trípolis, que la temporada pasada, bueno, en la temporada pasada estuvo último, ¿cómo estuvo la cosa? Es que se fue a ronda de descenso y por lo que veo la libró ahí. Pero sí, es un equipo evidentemente de los de abajito, menos competitivo incluso que en el que estuvo hace 2 años. Sí, vamos a ver qué tal le va. Pero bueno, nuestras esperanzas están en el Olympiacos, en que la Hormiga haga un montón de goles, en que llegue Edson y lo haga bien. Creo que ese tendría que ser nuestra. O sea, si Jordan Silva hace un gol y le gana al Olympiacos, no estaremos tan contentos como si la Hormiga hace dos y gana el Olympiacos, ¿no? Y desciende el equipo Jordan Silva esta temporada. Sí. Y bueno, eso es en Grecia. De ahí ya se va, bueno, en Rusia, evidentemente, ahí está Luis Chávez y César Montes todavía. No ha habido ruido, mucho, bueno, se sabe que los buscaron de la Liga Mexicana, no, no han optado por regresar. Veo aquí que Montes jugó 75 minutos con el Lokomotiv este fin de semana, Luis Chávez jugó 32, entonces únicamente con el Dinamo. Sí, Preocupa que no aunque sea le titular acaban de también. ofrecer la renovación por 2 años y seguramente va a aceptar. Ya le gustó estar allá con las rusas. Y después de ellos, bueno, lo que hablamos de que Antonio Portales regresó a Europa también, él con el Omonia en Chipre, y creo que al menos bueno, y que está Efraín Juárez en Hungría, nos pasaron el dato de que había también un jugador más que también se fue al fútbol húngaro hace un año, este nos lo pasó, ¿dónde está? Samuel Vázquez Torres, que nos dice, David Jared López está con el ZTE en el fútbol húngaro, es ya su segunda temporada. Pues ojalá le vaya Aquí bien y buscando crezca. si hay algún dato. Lo va a añadir Luis a su base de datos de jugadores oscuros de la mexicanos en Europa. Ya es jóvenes futbolistas MX. Luis ya se unió a ellos y entonces ya, igual que Armando León, el jugador que está en Croacia del que hablamos Ujú. ayer de cómo le estaba yendo. Sí, aunque bueno, está la cosa tan grave que ni siquiera ni SofaScore lo tiene registrado, entonces así va a estar complicado encontrarla. Así está, David López. La temporada pasada tuvo 16 partidos, pero únicamente 380 minutos, o sea que juega 20 por partido, 25, pero bueno, ahí está, es suplente en el Poco a equipo poco. este húngaro, y sí, poco a poco, y el cuate este Armando León, que está en Croacia, donde pues ya creo que lo de que se vaya a ir, ¿cómo se llama? Eda Rangel, ya fue rumor de 2 días y se fue. Pues sí. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué pasa con el Dinamo Zagreb y su eliminatoria de Champions, ¿no? O sea, si se meten a Champions, entonces puede ser interesante. Decían que que el Barcelona iba a contratar a Livakovic y lo iba a mandar a préstamo al Dinamo Zagreb. Déjame ver qué pasó ahí. Eh, pues ya lo firmó el Barcelona Ujú. hoy, de hecho, a Livakovic, y le preguntaron, ¿te vas a quedar? Y dijo, ¿quedarme? Ya veremos. Así que vamos a ver si se queda o si se va cedido al Dinamo Zagreb. Eh, Está lesionado Joan García, entonces por ahí depende además del fair play financiero, aparentemente. Ya ves como las cosas que pasan con Barcelona. Eh, entonces, todavía no se sabe. Vamos a ver qué pasa con la calificación del Dinamo Zagreb a la siguiente ronda de Champions y ahí podemos darnos una mejor idea.
Sí, que eso ya se decide mañana cuando visiten al Viking en Noruega. Empataron en la ida en casa 2-2, así que huele más bien a Europa League para el equipo croata. Y fuera de eso, pues ya se acaba el contingente mexicano. A ver si se extiende con Eric Lira en el Mónaco. A ver si hay alguna A sorpresa. ver, lo de Eric Lira, o sea, simplemente Ujú. decirlo, Eric Lira, las posturas de Cruz Azul y de Mónaco ya están muy cerca, seguramente van a llegar a un acuerdo. El asunto es que se tiene que ir Balogun. O sea, mientras no se vea Balogun, no hay espacio de extracomunitario para el, eh, para el mexicano. Parece que Balogun no está jugando en Mónaco a propósito para cuidarlo, Ujú. pero lo cierto es que todavía no hay una oferta formal por él, Sí. solamente mucho interés por parte de varios equipos y la intención del Mónaco de que se vaya. Y si se va, seguramente será Eric Lira el que llegue, ¿no? O sea, por una vez queremos que al gringo le vaya bien, que consiga su traspaso soñado para que se vaya un mexicano y bueno, pues ojalá suceda. Ese es el traspaso al que hay que estar atento, ¿no? No se claven con lo que dice la directiva de Cruz Azul a través de sus voceros, etcétera. Lo importante es que salga Balogun. Sí. Y bueno, además ya estamos a 25 de agosto, o sea que el mercado va a acabar en una semana, va a acabar saliendo, ya estamos llegando al momento, ahora sí, de deadline en el cual las posturas tienen que ser más flexibles, el equipo que pedía 20 millones tendrá que conformarse con 12, o incluso dejar mejor salir por sesión a préstamo, sesión y opción de compra, etcétera. Se va a ir, seguramente, simplemente pues no será el negocio que hubiera querido el Mónaco y entonces ya se abrirá la puerta para que Eric se vaya para allá. Y bueno, siempre nos queda la esperanza, como si fueran los Olímpicos, de que alguien de quien no sabemos ahora mismo surja un interés, surja un traspaso de último minuto, aunque como están las cosas, salvo que fuera eso que hubo de Brian Gutiérrez a un equipo de Red Bull, no parece que nadie tenga mucha chance de irse. Sí, tendría que ser así, ¿no? Pues un jugador del que ya sabemos y que se termine de concretar, ¿no? Lo de Red Bull, decían que Camberos al PSV, pero creo que Chivas no lo va a dejar ir esta temporada, salvo que viniera una oferta muy grande. Entonces sí, creo que salvo que pase lo de Lira y que se haga un milagro de Brian Gutiérrez o el tal Rangel, nos vamos a quedar así. Así es. Y también se va a quedar así este episodio, me parece, porque Martín, creo que ya es hora de despedirnos y regresar probablemente el jueves. Ya sabremos los últimos clasificados en Champions, a ver si ahí lo del Dinamo Zagreb nos da más luces sobre el caso del Tala. Sabremos si la Leagues Cup sigue siendo chocolate o si ahora sí ya nos importa. No, es cierto. Pase lo que pase, ese chocolate no es da lo mismo quien gane hoy y mañana. Y algún tema más saldrá este, este par de días. Sí, algo se nos ocurrirá, pero por lo pronto eso es todo por hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias. Bueno, y en Patreon, por supuesto, porque el siguiente episodio será para Patreon, patreon.com/Desde el Bar POD. Chao.